A ver, Barili, preséntanos el elenco planetario que nos visita hoy. El elenco del año, ¿no? Sí, porque señor. hoy nos acompaña Sonsoles Onega, ganadora del Premio Planeta, además de tantas cosas, por Las hijas de la criada, que lo tenemos ahí, lo estamos viendo. Señor. Y Alfonso Goizueta, finalista también del Premio Planeta por La sangre del padre. Y bueno, es un placer teneros aquí en el estudio para hablar de estas dos grandísimas novelas, porque yo creo que este año el Premio Planeta es especialmente interesante desde el punto de vista literario y además muy variado en cuanto a temática, porque tenemos por un lado Las hijas de la criada, que está ambientado en Galicia, primeros de siglo, y es un historión de amor de estos que te vuelven loco y loca. Y esta es la novela de Sonsoles. Y por otro, bueno, ese gran Alejandro Magno, esa sorpresa de este jovencísimo escritor que estoy segura de que vas a tener un carrerón. Bueno, abordar a Alejandro Magno nuevamente, pues hay que echarle narices. Y aquí está, porque es una muy buena novela. Así es que... Bueno, yo debo decir que estoy leyendo la de Sonsoles y me han gustado tres cosas. Primero, el oficio, que esto es muy difícil en una novela. Sobre todo ahora que son novelas de que tú ves si hay escritor o no. Hay. Segundo, la técnica de los personajes, la presentación, que es el clásico del folletón, que está inventado. Esto está inventado desde el 17 con María de Zaya, sobre todo desde el 19. Y ella lo domina. Yo soy un gran lector de Corín Tellado, me parece la que populariza los folletines modernos. Pero luego que tiene un uso del lenguaje muy ajustado a la narración, cosa muy difícil de conseguir. El escritor es el que ajusta el lenguaje a la narración. Y luego que desde el principio yo quiero saber qué va a pasar con esas niñas. Porque es una cosa rocambolesca, pero te arrastra. Lo que bueno, dices. es que además un planteamiento es que tiene un completamente gancho, clásico, ¿no, Federico? Es clásico, el cambio de los bebés. Es clásico de calidad. Es decir, porque se puede hacer una cosa clásica baratucha y se puede hacer una cosa clásica bien hecha. Y lo que estoy leyendo es que lo empecé ayer. Me leí 60 páginas. Y lo único que dije, si hubiera sido mi alumna de COU, sería aún mejor. ¿Qué pasa? Que me la terminaré hoy. ¿Por qué? Pues porque es verdad que es una novela que tiene, que eso es el oficio de escritor, del buen escritor. El que te coge con la narración y te arrastra, que eso pasa con Valle, o pasa con Pío Baroja, o pasa algunos gallegos, como Fernández Flórez, etcétera. Te arrastra. Y ella tiene ese don, cosa que no es nada fácil. No. Nada fácil. Es de lo más difícil. Nada fácil. Y además evita, siendo una cosa tan melodramática, evita el tremendismo. Dentro de lo que cabe, porque es una historia tremenda. O sea que muy bien, Sonsoles. A mí me gustaría dar por concluida la entrevista. Ya te puedes ir a darte un paseo por el Retiro, Sonsoles. Se me ocurriría hacerlo, Federico. Allá Isabel, buenos días. No, pero hay una cuestión muy... Cuando alguien es tan popular como Sonsoles ahora, siempre, bueno, tu caso igual, siempre que uno hace una novela, se juzga la figura y no la obra. Y entonces, pues se aprecia o se condena la figura y no la obra. Y eso es que uno desprecia la literatura. Si a uno le gusta la literatura, tienes que ver el libro. Tienes que leerlo. Tienes que leerlo sin anteojeras. Es decir, leer el libro. Yo me he puesto a leer el libro sin saber. Me habíais hablado bien, tanto Isabel como tú, de quien me fío. Pero yo no me fío de nadie hasta que no leo mi libro. Y entonces, pues, las 2 de la mañana se me habían hecho y tuve que apagar porque a las 6 tengo que estar aquí. Entonces, bueno, pero me ha gustado mucho porque es muy difícil hacer una novela popular en el estilo clásico, ajustando todos los medios que tiene un escritor. Y además, eso es de una disciplina. Esta es tu 7ª novela. Pues no sé cómo serán las anteriores, de verdad, pero esta es ya de alguien que domina el género, que es muy difícil. No hay que añadir nada. Yo ya te he dicho a mí alguna cosa que luego hacemos una parte, yo me convierto en tu alumna de COU y saco la libreta y tomo nota de todo lo que me digas. Hay que saber que apuntar esas clases. También Alfonso, que podría ser alumno de COU. Bueno, Alfonso podría... en COU, que ahora es mi editora, y le di matrícula de honor.
Bueno, pero vamos a dejar hablar a Sonsoles. Y a Alfonso, por favor. Alfonso también podría darnos clases de historia, todo hay que decirlo. La No, me quiero apuntar a las clases de COU con Federico. Llevas 24 años, que son los que tienes, me imagino, además, estudiando toda esta historia, porque esa es otra novela de documentación absolutamente bárbara. 3 años, a la vez que hacía el doctorado, que mi doctorado era una cosa totalmente distinta de Alejandro, lo hice sobre Cuba y la geopolítica de Cuba, Estados Unidos e Inglaterra a principios del siglo XIX, en la primera mitad del XIX, mucho antes del desastre, que luego cuenta también Sonsoles, pero sobre todo esos años del tráfico de esclavos, de cómo se abolió. Y claro, eso en Inglaterra, trayendo una historia española a colación, bueno, yo estaba ahí un poco en territorio hostil, y de alguna forma La sangre del padre, escribir a Alejandro me permitía también ese escapismo, que muchas veces yo no iba a la universidad y dejaba la tesis de lado para ir a escribir la novela. Entonces, pues bueno, los compaginé los dos, y por perseguir varios objetivos a la vez, que siempre era muy divertido, no centrarte solo en una cosa, que con la tesis doctoral eres muy esclavo del tema que estás tratando y acabas un poco casi hasta las narices, ¿no? Acabas soñando con Cuba, y en el mundo de Alejandro es que era un mundo por descubrir. Sí lo es. Bueno, y Sonsoles también viaja a Cuba, efectivamente, en esta novela ambientada en Cuba, en España. Sí. No me digas que va a haber segunda parte. No, yo ya te he hablado de... Hago un poco por eso te digo, no hay por yo me he enfadado con los finales, pero cada vez que es hablan personal. del spoiler, siempre digo lo mismo. En el Quijote al final muere. Ya, bueno, pero esto hay que leerla para saber lo que pasa. No, pero no me hagas spoiler. No. Pero es verdad que tanto la novela de Alfonso como la de Sonsoles son novelas itinerantes, es decir, que la de Alfonso, obviamente, porque Alejandro Magno pues recorrió prácticamente el mundo entero, y la tuya también, porque empieza en Galicia, se va a Cuba, vuelve, bueno, es un cante de ida y vuelta, que decían. Sí, es de ida y vuelta, efectivamente, en esos años en los que me apetecía, lo que pasa que es solo una pincelada, ver qué pasa con unos emigrantes que hacen mucho dinero en Cuba, en los ingenios de azúcar, que yo me imagino magníficos, controlando prácticamente el mundo entero, hasta los precios del azúcar mundial. Los españoles eran los mandamases, y esa segunda generación, tercera en realidad, que vuelve y encuentra que ya no ondea la bandera de España allí, que son los perdedores de la historia con mayúscula, y luego también de su pequeña historia, ¿no? Pero digo que me he quedado con ganas de más, porque toda esa segunda mitad del siglo XIX y principios del XX es apasionante. Yo no sé si... Sí. Y además por ahí iremos... un lío, ¿eh? Yo mira que me he leído libros de la historia del XIX y no me las sé. Es más fácil saberse casi cualquier siglo que el XIX. Hay tal cantidad de follones, de líos, de tal, que es que se te olvidan. Regencias de reinas de mismo nombre. Bueno, y además en el caso de las colonias, que son los que matan. Parte, claro. Hay un libro, mira, te lo voy a regalar, que se llama La sangre de Santa Águeda, contando cómo son los cubanos los que matan a Cánovas. El famoso atentado de Angiolillo y tal, pues que eso lo financia la masonería cubana. Oh, qué interesante, pues ya estamos en deuda. Sí, que es un cubano de estos del exilio que tenía un dato familiar, entonces hizo un libro, que es un libro pequeñito, pues te lo mandaré por mi embajadora. A través de Isabel. Esas conserveras, ¿de dónde salen esas historias que narras? Bueno, están ahí. ¿Esas mujeres existen? Claro que existen, están ahí, y es verdad que se están haciendo algunos intentos por recuperar sus memorias, las memorias de las conserveras y de las mujeres que las trabajaron. Sin ellas sería impensable, o sería de otra manera, pero desde luego no como se construyó este imperio tan importante a principios del siglo XX, y lo sigue siendo. Y hay libros maravillosos con testimonios de todas estas mujeres arrugadas que contaban cómo eran sus vidas, cómo empezaban a trabajar con 12 años, y si no había sardina no había trabajo, y lo que querían es que hubiera mucha sardina para poder trabajar. Así que todo eso forma parte del universo gallego. Hasta ahora no me consta que se haya recuperado en una historia de esta manera, pero sí hay pequeños trabajos de asociaciones sin ánimo de lucro. La Universidad de Vigo está haciendo también algún trabajo, las familias, singularmente la familia Masó, que fueron muy importantes, poco menos que empleando a villas marineras enteras. El 80% de las mujeres, por ejemplo, de Cangas, trabajaban en la macroindustria de los Masó. Tienen un museo precioso en Bueu. Por eso yo siempre digo que a esta novela no hay que esperar a la serie, vayan al Museo Masó en Bueu, porque todo está allí recogido con mimo, con cuidado, las fotografías de la época, esas mesas infinitas de mujeres limpiando la sardina, empacándola o esperando que llegaran los pescadores. Como en Cuba, que era la fantasía de todos los españoles, los muslos de las mulatas haciendo así con el tabaco, con el cigarro, que lo hacían así, claro, se volvían locos. Una cosa que me ha llamado la atención, Emilia Pardo Bazán, lo primero que he pensado,
sobre todo el comienzo tan abrupto, pues es un comienzo muy abrupto. Un parto. Tiene algo de Torrente Ballester en El Señor llega, en la trilogía de Los gozos y las sombras, y otra parte que es la madre naturaleza, o sea, porque es la naturaleza humana y también, digamos, de las relaciones sociales, que eso lo desarrolla más Torrente, pero hay una parte, no quiero decir telúrica, que es una palabra ya muy desgastada, ni ancestral, pero de alguna manera lo es. Hay algo en la naturaleza de Galicia, que yo no sé si es esa exuberancia rara, siempre mezclada con lo humano. O sea, porque en Cuba es la exuberancia tropical, pero en Galicia no se puede separar la exuberancia humana de la natural, de la vegetal o de la mineral, como en este caso, o de la pesca. Sí. Y como doña Emilia trata también con esa seguridad, y luego ella siempre defendió, la libertad de la mujer depende de tener un sueldo. Y las gallegas son las que más han trabajado siempre y han tenido su ingreso en todos los ámbitos. Yo las conservadoras no lo sabía, sí, lo de la agricultura. Porque siempre, a veces porque estaban trabajando, pescando fuera, porque desaparecían mucho. Las mariscadoras ahora son mujeres. Ahora, sí. Yo tampoco lo sabía, quizá porque mi referencia gallega es del interior de una aldea lucense donde efectivamente tiraba más la tierra que el mar, claro. ¿no? Y ese descubrimiento ha sido prodigioso para esta novela, desde luego, ¿no? El universo de Emilia Pardo Bazán yo creo que está presente en toda la novela, con una referencia mínima, porque ella, bueno, el personaje, en este caso Clara y doña Inés, leían a Emilia, pero sí, esa exuberancia gallega, ese naturalismo que ella trabajó con tantísimo éxito, ese feminismo que empieza a ser reconocido ahora con su centenario, más que antes, y ha sido probablemente la intelectual española la más importante, sin ninguna duda, en el 19. Yo escribí una cosa en Los Nuestros, La Genio, y lo tengo todo, me he leído todo, excepto el Teatro Universal que hizo imitación de Feijóo. Era tal genio que hizo una revista anual donde hacía todas las secciones ella. La escribía, no la he podido comprar, y de lo demás lo tengo todo, pero hay pocos ejemplares, etcétera. Y le gana el primer concurso, Fray Benito Jerónimo Feijóo, se lo gana a Concepción Arenal, cuando son las dos muy jóvenes. Pero doña Emilia es absolutamente maravillosa, y es buena desde el principio. Hasta la poesía no es mala, que no tiene el nivel de la prosa, pero no está mal. Pero yo cuando te leía, sobre todo el comienzo, bueno, digo, hay que ver, aquí va, lo mismo, si fuera Valle Inclán salía un monstruo, pero como es doña Emilia, salen guapas, claro, porque y salen las dos criaturas, ¿no? El comienzo de Alejandro Magno, Federico, tampoco está nada mal, porque ahí también hay algo muy telúrico, lo digo para repartir juego. Sí. Yo quería preguntarte, Alfonso, ¿quién es Alejandro Magno para ti? Porque se ha escrito tanto y tan bien y tan regular sobre él que quería saber, después de todo este recorrido tuyo de tantísimas páginas, ¿quién es Alejandro? Yo creo que Alejandro para mí es el mío, ¿no? Es el que hay en La sangre del padre, porque es verdad que es una de esas figuras que primero nace el mito y luego nace la historia, ¿no? Y muchas veces los historiadores van buscando quién era el hombre detrás de la mitología, y es muy difícil porque él mismo creaba un mito de su persona, de lo que fue su reinado, de lo que era su ascendencia, y entonces es muy difícil escarbar hasta encontrar quién era, ¿no? Y aparte porque hay pocas fuentes de lo que a su vida personal se refería. Entonces, pues el Alejandro que es para mí, pues ese, yo ya le pongo la cara que le pongo en La sangre del padre, ¿no? Es este chico joven que va en busca de sí mismo y que al final es el propósito central de cualquier ser humano en la vida, ¿no? Lo que pasa es que estaba envuelto en la maravillosa aventura y épica de lo que fue construir un mundo nuevo. Es que ese es el Alejandro revolucionario. Hay pocas fechas en la historia que estén más definidas que el principio del helenismo, que es el 323, la muerte de Alejandro, porque es un mundo radicalmente diferente del mundo que lo vio nacer. Entonces, pues bueno, ¿cómo convivía él a lo largo de los 10 años que duró la expedición? ¿Cómo fue buscarse a sí mismo, pero también buscar este mundo nuevo que permitiera algo totalmente novedoso, algo que jamás había existido, que era el Oriente y el Occidente dándose la mano? Y eso es lo que produce él. Empiezas a escribir este libro en pleno confinamiento, si no me equivoco, sí. Es decir, con 20 años, sí. Y esto también es épico. Y llegar a tener el finalista del Planeta con 24 es algo inaudito. O sea, sí. Primera novela o con 23, los acabas de cumplir los 24. Esto verdaderamente... Eso solo pasa en la plantilla del Madrid, que cumplen los 20 cuando ganan la Copa de Europa. O sea, Alejandro Magno te ha impulsado. Hay una cosa que te quería preguntar sobre Alejandro, acerca del mito. Él tiene a Aristóteles como preceptor.
lo cual demuestra... De hecho, sale al principio, sí. Claro, es que para mí eso... Además, Aristóteles es la razón frente a Platón, que es más la poesía, en el fondo la dictadura. Entonces, ¿cómo encajas, digamos, la formación cultural plenamente griega, en última instancia ilustrada, de equilibrio de poderes, etcétera, con la obsesión, que es la que tiene Aquiles también en la Ilíada, que es una obsesión típicamente helena, de la fama, conquistar la fama? Nadie ha sido más famoso que Alejandro nunca en la historia. Además, se miraba mucho en Aquiles. Exactamente, porque y él sabía que tenía un destino, seguramente trágico, como todos los que van cerca del sol, como Ícaro, etcétera. Pero ¿cómo encaja la personalidad culta de Alejandro, la que le permite crear civilizaciones? Porque sus generales luego crean civilizaciones. El mundo helenístico es en el fondo aristotélico, es de Alejandro. ¿Cómo se juegan esas cosas? La crueldad necesaria para en batallas feroces llegar hasta la India y al mismo tiempo tener en la cabeza el Estado. Bueno, esas son las dos partes del personaje, ¿no, Federico? Eso es, a mí lo que me llamó a escribir de él es que muchas veces pensamos en él como el tirano, el guerrero cruel que llegó hasta la India matando a muchísima gente, pero este era el mismo chico que desde los 12 años había sido educado en estos preceptos aristotélicos y no podía ser simplemente un gobernante psicopático y megalómano. Cuando te educa Aristóteles no puedes salir así. Entonces, una de las tensiones que hay en la novela es cómo el Alejandro griego poco a poco lo va devorando el Alejandro oriental y cómo todo ese mundo griego, que es ese mundo aristotélico en el que ha crecido entre iguales con sus amigos, aunque él fuera el príncipe y el resto fueran a ser llamados a ser sus generales, que era un mundo entre iguales, ¿no? Un mundo de razón en la que el rey era casi primus inter pares, donde tenía que ir el primero a la batalla porque si no, no le podía exigir a los hombres lo mismo, ¿no? Todo esto es muy de Aquiles, eso es totalmente. Y además muy de Aquiles era esta idea del acmé, ¿no? De morir en el culmen de la gloria, que Alejandro también lo perseguía mucho, pero luego conforme va avanzando por el oriente va adoptando cada vez más costumbres de los persas y esas lecciones aristotélicas van cayendo en el olvido. Y una de las grandes tensiones que hay en la novela es con Parmenión, el general Parmenión, que lo hereda de su padre, era del viejo gobierno de su padre, que son en el fondo los que le pusieron a Aristóteles, ¿no? Los que dijeron, a este príncipe hay que ponerle a Aristóteles. Y Parmenión, que va con él a Asia, es siempre esta lucha entre la razón de Estado aristotélica, que todavía representará Parmenión, y ese Alejandro que cada vez está más imbuido del oriental y se está olvidando de lo griego. Sí, parece Lope de Aguirre, ¿no? Ya... Un Alejandro Magno tropicalizado. Pasa todos con Oriente, pasa también con los emperadores romanos, se lían a conquistar Oriente y acaban conquistados por Oriente, siempre medio zumbados todos, digamos, más poseídos por la lírica que por la épica, que es lo que le enseña Aristóteles. Totalmente, él se encuentra con ese orientalismo cuando llega a Egipto, además se empieza a vestir como los faraones, visita los oráculos de los faraones y se lo cree, y hay una escena en la novela cuando está adoptando costumbres faraónicas y un general le dice al otro, no hay que dejar que haga esto. Y otro le dice, bueno, no, esto lo hace solo para que se lo crean los locales. Y dice, el peligro no es que se lo crean los locales, es que se lo cree él. Que se lo creyó. Que se lo creyó, como de alguna forma se lo habían creído todos los persas aquemenidas antes que él, ¿no? Entonces esta idea del rey que está por encima de todos, el rey que es el centro del cosmos, que era la costumbre persa, que es radicalmente distinta a la costumbre griega. Y hay otra cosa que me llama la atención, y tú que lo has estudiado, para mí sigue siendo un enigma. ¿Cómo luego este mundo helenístico que está, por ejemplo, en Egipto, etcétera, que son griegos? O sea, cuando hablan de... Últimamente he visto que Cleopatra es negra. Bueno, sería la primera vez que nacen negros en Grecia. O sea, es que tú la recuerdas como Elizabeth Taylor, ¿es eso? No, es que era blanca. Era blanca. Era griega. Es que era griega, grieguísima, más que María Callas. O sea, totalmente griega. Pero la concepción del mundo que tiene es como Napoleón con éxito. O sea, Napoleón dice que lleva las ideas de la revolución, pues mentira, era una tiranía personal. El caso de Alejandro no, porque hay una primera parte que es todo lo que dices, su general, Parmenión, digamos, es el símbolo, pero en el fondo son las ciudades-estado griegas, que son coaliciones donde hay unas leyes y las leyes están por encima del poder. Mientras que él, claro, en Oriente siempre el poder está por encima. Es el poder despótico, que es el poder del rey. Que se lo va comiendo. Y en su vida personal,
cómo evoluciona. Porque al principio es como un chico entre chicos. Es la crónica rosa, Federico. Eso es. Realmente es la crónica rosa. Sí, porque yo vi la película con Angelina Jolie y lo dejé a ver a mitad. Digo, no. La película esa madre no me gustó nada. No. He visto la película después de escribir el libro, curiosamente, y no. Porque yo tenía la idea de los personajes siendo como los pongo yo en la película, no me gustaron. Pero la vida personal es al final el que sufre la corrupción del poder, ¿no? Es este chico entre chicos, hombre entre iguales en Grecia, y eso se ve en sus relaciones personales, porque la historia de amor que es con Hefestión es una historia de amor entre iguales, donde están los dos a la par, donde el uno se ve en el otro. Y conforme Alejandro se va volviendo más tirano, según avanza por Persia, y se va volviendo más tirano como rey, también se va volviendo más tirano en sus relaciones personales, porque son esos mismos amigos los que le recuerdan, tú no eras así, tenemos que volver, ya llevamos demasiado, ya hemos conquistado lo que queríamos conquistar, esto solo te mueve tu ambición. Él se lo toma como algo personal, se acaba enfrentando a Clito, que era su hermano de leche, y a Hefestión también. Y a la madre, y a todo el mundo. A todos sus seres queridos. Totalmente. Esto te lo he escuchado a ti, Sonsoles, es una frase preciosa. Dices, las tiranías se ejercen en el seno de la familia las más crueles, y en este caso es así también. Ahora, ¿en qué momento él crea su propia familia, aunque sea de una persona? ¿Cuál es para ti el momento clave? Porque siempre hay un punto en que un poderoso hace clic y ¡puf!, cambia de registro. Yo creo que es cuando adopta a la madre y a las hijas de Darío y a la mujer de Darío después de la batalla de Isos, que es todo el mundo recuerda la batalla de Gaugamela, que es como la central, la más épica, pero para mí la más bonita es la de Isos, porque es la primera vez que Darío y Alejandro se ven cara a cara y Darío huye sin plantarle batalla y deja atrás a su familia. Los reyes persas iban con su familia para demostrar que no tenían miedo ni a ser capturados ni a... Pero que eran invencibles. Que eran invencibles. Y los deja atrás, y cuando los deja atrás, Alejandro las recibe y las adopta como propias, y a la madre de Darío, a Sisigambis, él la llama madre. Él adopta una familia nueva, se acabará casando con una de las hijas de Darío. Cuando la mujer de Darío muere en el parto, le da sepultura a siguiendo la costumbre persa. Que se quedan impresionados de que construían... Los persas no quemaban a los cuerpos ni los enterraban, los metían en unas torres, las llamaban las torres de silencio, a que se consumieran allí, y se queda la corte persa anonadada de que Alejandro conozca el rito y que lo siga. Y ese es el momento en el que adopta una familia oriental y que deja atrás a su familia griega, que era un poco la que le había asfixiado en esa Macedonia natal. Bueno, y por último, Sonsoles, con la agenda que tú tienes, que debe ser, pues... yo no sé, la de Milei en Argentina debe ser la más difícil ahora, pues la siguiente será la tuya. ¿Cómo vas a conciliar la presentación del libro, que es una de las formas modernas de esclavitud, bien remunerada, digamos, pero que es una esclavitud tremenda, lo del Premio Planeta? Uno llega incluso a pensar que no está bien remunerada. No, es que cuando dura tanto, no es bastante. Hay momentos en que dices, esto no era tanto. Tendrás un trato de favor. ¿Dónde? No sé, digo, la editorial no te puede pedir que haciendo tantas horas en la televisión todos los días, además estés recorriendo. Un trato de favor en relación a la gira bestial del Premio Planeta, te preguntaba. A ver, lo que hemos hecho es duplicar la gira. Normalmente, ya Yanta lo sabes, hace 2 semanas, la vamos a hacer en un mes y la vamos a extender. Estamos dando fechas ya para abril. Ah, bueno. Pero ¿cuántas ediciones lleváis ya? Vamos por la 4ª, ¿no, Alfonso? Por la 4ª, sí. Por la 4ª, Muy contentos porque lleva 15 días a la venta. El éxito es que antes de entrar en la antena, les he preguntado por qué edición iban, y me han dicho, no sé si la 4ª o la 5ª. Digo, anda, que... Eso es la 6ª. Enhorabuena. Eso es que ya está preparada la 6ª. ¿Y ahora escribís? ¿Tenéis tiempo para escribir? No. Pues esta mañana veníamos hablando, ¿no? Es que ya solo queremos escribir. Hemos empezado los dos con lo nuevo. Es que nos retroalimentamos mucho. Es un hallazgo. Sí, y una bendición, y hay que... Lo nuevo de qué va no se puede saber todavía. Yo creo pero es que son ideas muy en barbecho que no las quieres decir por si te vuelves esclavo de ella, ¿no? Y dices, a ver si ahora voy a decir que voy a escribir de Napoleón y me veo escribiendo la novela de Napoleón. Que no, bueno, sí, va contra la película. Bueno, vamos a ver, vamos a recomendarles algo que les vendrá muy bien para estas giras. Beatriz de la Torre, ¿cómo los ponemos guapos? Beatriz, ¿cómo los ponemos? Hay que poner guapos aquí a los... Total, y además ahora de cara a las fiestas, que es súper importante cuidarnos la piel, vamos a hablar hoy de la crema de Mediterráneo Antiedad. Muy bien. Sobre todo destacar que tiene más de un 95% de componentes naturales, 3 tecnologías. La tecnología Comiferoline, que viene de la comífera mucul, que es una resina recolectada en la India, natural sobre todo, y que aumenta el tamaño de los adipocitos, porque inhibe la descomposición de la grasa. Por otro lado, la tecnología Neodermil, que lo que hace viene también de los aminoácidos de la lisina y la prolina,
que lo que hace es aumentar la síntesis de colágeno tipo 1, tipo 3, elastina y tropoelastina, y aumenta la firmeza y la elasticidad de nuestra piel. Luego, por otro lado, siempre contamos con nuestro ácido hialurónico, que lo que hace es hidratar la piel en profundidad y redensificar la piel. Es súper completa, repulpa la piel. Bueno, pues hay una página web que acabamos de estrenar, mediterráneos.com, ¿verdad? Y en www.mediterráneos.com. Y hay paquetes, también llamados vulgarmente, por los que no hablan español, packs, son paquetes, que claro, esto que no para el soborno de las suegras, ahora en Navidad, es fundamental. Y tenemos ahí la crema antiedad, viene la antiedad con el contorno de ojos y con el serum. Muy bien, bueno, gracias. O sea, ahí está todo. Mañana a las 6 volvemos. Pues nos tenemos que ir. Hemos visto con pesar el comienzo, que es el final de esta legislatura. El rey, si está un poco más serio, se hace enterrador, que es en lo que estamos viendo. Y hay una colección de gente regordía, con un aspecto lamentable en la mitad, que más que representar a España parece, no sé, el entierro de la sardina. Pero mañana les contaremos en detalle el discurso del rey, la mandíbula de Sánchez, que no se ha roto de milagro, y que estamos en la resistencia. Y el tiempo que haga falta. Hasta mañana, pásenlo bien.